A esta hora le damos el muy buenos días a la ingeniera Ruth Arregui, superintendenta de bancos de nuestro país. ¿Cómo está, ingeniera? Muy buenos días, bienvenida a Huancavilca, Caché FM y a Radio Alborada, la Super FM de Imbabura. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, economista Clever? ¿Cómo le va? Qué gusto saludar y qué gusto saludar también a la audiencia de Radio Huancavilca. Bueno, hoy no nos acompaña el economista Clever Chica Zambrano, tenía otras actividades importantes. Le saluda Luis Viera de la Rosa. Estoy para conversar con usted. ¿Cómo está, Luis? Qué gusto saludarle. Usted acaba de cumplir un año. No le escuché, estaba justo cerrando la entrevista con Ecoavisa, discúlpeme. No se preocupe, no se preocupe. Usted acaba de cumplir un año ya en funciones. Le restan 4 años. ¿Cuál debería ser la medida idónea para que la cadena de pagos y por ende la buena salud que posee la banca no se vea afectada, sino más bien que exista liquidez ante los desembolsos que están llegando a nuestro país de organismos internacionales de crédito? Buenos días, ingeniera. Buenos días. Mire, gracias por la pregunta. Realmente es importante entender de qué manera nos toma a nosotros la pandemia, cuáles son las fortalezas y las características de la economía ecuatoriana, para saber también entonces qué tipo de medidas y qué tipo de herramientas o mecanismos se tienen que activar precisamente para sobrellevar esta coyuntura de la emergencia sanitaria. Mire, nosotros, por supuesto, somos una economía dolarizada, lo cual nos pone ciertas restricciones y vulnerabilidades, ¿no es cierto? Y por una parte, nosotros dependemos en mucho del ingreso de dólares en la economía. Estos ingresos de dólares vienen por las exportaciones. En general, nosotros tenemos una importante componente de las exportaciones de petróleo, pero también tenemos componentes importantes en ingresos de remesas, también saber si nuestra economía tiene fondos de ahorro de los cuales pueda tomar en condiciones como esta. Luego, somos una economía con un riesgo país muy alto, ¿no es cierto? Ese riesgo país alto disminuye las fuentes de financiamiento del exterior, también limita las que tienen los organismos multilaterales de crédito, limita las posibilidades de obtener, por tanto, liquidez para la economía. Pero otra de las características es que también nosotros ya veníamos de serias restricciones fiscales y un banco central con una reserva internacional limitada. Ahora, ¿qué pasa con la pandemia? Justamente que el confinamiento reduce entonces la actividad económica, y ahora hay una teoría respecto de lo que significa cómo ingresa dentro del túnel, ¿no es cierto?, sectorialmente cada una de estas industrias, y eso hace la diferencia en cuanto a que puedan o no salir rápidamente de ese túnel al cual ingresan. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de esas condiciones preexistentes, vamos a entrar en ese túnel con diferente estrechez, es decir, con diferente holgura, o más con más holgura o con más estrechez. Y luego también de eso va a depender cuánto nos tome el atravesar, el tener mayor longitud o menor longitud en ese túnel. En cuanto al sistema financiero, las características preexistentes del sistema financiero es que nosotros tenemos una banca solvente y tenemos una banca líquida. Esta banca solvente, a su vez, ha podido mantener la confianza en los mercados internacionales, de manera que tengamos acceso a líneas de crédito del exterior y también a líneas de crédito que se facilitan en las ventanillas privadas de los organismos multilaterales de crédito. Sin embargo, ante el riesgo país, también tenemos un castigo en las operaciones y sobre todo en el precio de las operaciones internacionales. Esto nos pone ciertas presiones en la liquidez del país y en la facilidad de traer o no los recursos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo o la medida ideal?
son una serie y un conjunto de medidas. Una fue el diferimiento extraordinario de pagos crediticios, la otra tiene que ver con la capitalización de las instituciones bancarias, que fue de alrededor del 73%, la otra tiene que ver, de las que soy responsable, yo me refiero como Superintendencia de Bancos, la otra tiene que ver con la propuesta que se le ha hecho al Ministerio de Economía y Finanzas en precisamente crear un fondo de apoyo a MIPYMES para poder dar sostenibilidad a la cadena de pagos y a su vez mantener la cadena de valor de las industrias, de las empresas, de las pequeñas empresas, de las medianas empresas. ¿Cómo nosotros creemos que esto se puede hacer? Lo hemos expresado, creemos que se puede priorizar cartera que tenemos ya como país contratada con los multilaterales en la parte de lo que tiene la garantía soberana. Pero también creemos nosotros que de la parte privada, de hecho pueden venir y entendemos nosotros que ya se han financiado alrededor de $300 millones, pero eso no es suficiente para lo que le está pasando a la economía en este momento, que usted sabe que hay una paralización de casi el 60%, 65% de las industrias. Eso es lo que han dicho los señores de las cámaras. Entonces, ahí, además de eso, tenemos también este diferimiento extraordinario de los créditos, de los pagos de los créditos, que bordean los $1.500 millones. Entonces, quiere decir que nosotros necesitamos realmente muchos más recursos para poder restablecer de alguna manera la actividad económica que ha sido, que se ha bajado totalmente, ¿no? Que se ha casi paralizado en algunos sectores, producto del confinamiento al que nos vemos sometidos por la emergencia sanitaria. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Sobre ese mismo tema de que usted se ha referido a los créditos, 9.5 millones de clientes tiene la banca y cerca de 1 millón de clientes se han acercado a diferir el pago de los créditos de esta obligación adquirida, ya que la pandemia los ha obligado de esa forma. Magister Ruth Arregui, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el tratamiento para el cliente que difirió, que se acercó sobre un crédito y hoy está en el desempleo? ¿Qué se va a hacer en estos casos, por ejemplo? Bueno, mire, en este momento nosotros tenemos un diferimiento de pagos que es básicamente, digamos, el poder extender ya sea los plazos como el refinanciar o reestructurar unos pagos que están en este momento diferidos. Evidentemente, si existe desempleo o existen otras condiciones, lo que se necesita en este momento es tener otras herramientas de las cuales se pueda paliar esta situación de el diferimiento, ¿no? La Superintendencia de Bancos está haciendo una evaluación permanente de el comportamiento, de cuántas, como usted acaba de decir, de cuántas personas más o menos se acogen al diferimiento y también el número de operaciones que se acogen al diferimiento. Ahorita tenemos alrededor de 1.800.000 operaciones que han sido acogidas a este diferimiento, o sea, que son reprogramadas, reestructuradas, etcétera. Mire, también estamos nosotros haciendo una evaluación para ver si es posible y es necesario extender este diferimiento en la medida en que todavía la semaforización no ha permitido que en algunas ciudades se pueda regresar a las actividades productivas o económicas. Entonces, pensamos nosotros y estamos en el análisis de ver la posibilidad de la extensión de este diferimiento, precisamente para que haya el espacio para que las personas puedan tener un poco más de alivio financiero. Una vez pasado esto, mientras dura el diferimiento, usted sabe que no hay intereses de mora, no hay una degradación de la calificación crediticia, no hay pagos extraordinarios de ninguna manera que se generen por este diferimiento, porque es justamente originado en un estado de emergencia sanitaria. Entonces, no hay una afectación en ese sentido. Pero se necesita que estas medidas sean de carácter integral. Es decir, no podemos ver solamente nosotros del lado del diferimiento de pagos de créditos como una medida aislada. Por eso es necesario buscar estos otros mecanismos que le den liquidez
al sistema bancario, porque digamos, de dónde nosotros podemos obtener estos recursos es precisamente de los ahorros y de los depósitos del público. Pero en la medida en que también los ahorros y depósitos del público baja, en esa medida es necesario entonces el tener mecanismos de alivio que tiene que ver, en cambio, para el sistema financiero, ¿no? Que tiene que ver con estos fondos que le permite hacer reestructuración de créditos o le permite hacer venta de cartera, para que esta cartera que ha sido redescontada, esta cartera que ha sido diferida pueda ser redescontada o pueda ser vendida vía el sistema financiero, que es lo que se necesita en este momento. Estamos dialogando con la Magíster Ruth Arregui, superintendenta de bancos. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. En los primeros meses de la pandemia, superintendenta, nadie quería darle la mano ni mirarle el rostro a nadie por el temor de contagiarse. Peor entregar un dinero de pago. Pero teníamos una opción, una forma de pago, la billetera móvil. ¿Qué pasó? ¿Se puso de manifiesto? ¿Fue evidente o no surtió ningún efecto? Bueno, lo que nosotros hemos visto en este periodo, y me parece que es muy interesante, que el confinamiento, evidentemente, la virulencia de esta pandemia ha hecho que el confinamiento sea la mejor medida para no contagiarse. Entonces, en ese sentido, las personas han tenido que mejorar sus capacidades para poder operar a través de manera remota, es decir, operar con transferencias bancarias, operar solamente a través de cajeros automáticos, ¿no es cierto? Que ya no es solamente retiro de dinero el que se hace en un cajero automático, pues ahora se pueden hacer una serie de operaciones, se pueden hacer pagos de servicios básicos, etcétera, en los cajeros automáticos. Entonces, ¿qué ha hecho? Efectivamente, lo que ha hecho es que la gente se acoja de mejor manera a todas las operaciones de carácter virtual de la banca móvil que está a disposición de sus clientes. Esto tiene enormes ventajas, ¿no? Precisamente que nos ayuda en términos de manejar de mejor manera nuestras finanzas, por una parte, pero por otra parte también el disminuir la presión de esta costumbre de que tenemos nosotros los ecuatorianos de manejar el dinero en efectivo, de creer que es necesario siempre andar con dinero en efectivo, cuando en realidad existen otras formas de llevar dinero. Entonces, hoy en día sí está vigente esta billetera móvil, y las personas, de hecho, hay personas que están acogidas a la billetera móvil. También se ha podido mejorar todo lo que tiene que ver con la cuenta básica, y en especial en momentos de restricción de movilización, ha sido importante también para el pago y la canalización de los bonos que paga el gobierno, ya sea el bono de ayuda humanitaria o el bono de desarrollo humano. Entonces, sí hay una serie de alternativas a las cuales recién hoy las personas, los ciudadanos, se han ido integrando, por decirlo de alguna manera, claro, producto de ese obligado confinamiento. Ahora, esto también es importante porque en el hecho de haberle pedido a la banca la capitalización de al menos del 70%, no se olvide usted que eso sirve para tres cosas en especial. La una es para mejorar los aspectos de la tecnología en las instituciones bancarias, y esos aspectos de la tecnología benefician en términos de productos y servicios financieros digitales. Y eso también es importante porque le ha permitido entonces esas inversiones que hacen en tecnología mejorar los canales de distribución de los productos y servicios. Y esto tiene que ver con lo que mañana, acaba de preguntar. 7 de la mañana con 58 minutos. Estamos dialogando con la superintendenta de bancos, Magíster Ruth Arregui. Para finalizar esta entrevista, le consulto a usted, porque los primeros meses fueron muy pocos los depósitos que recibió la banca. ¿Cómo están los niveles de la liquidez? Y luego de la pandemia,
cuál debería ser el mercado de créditos. Y si usted como superintendenta de bancos, aunque es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera la que establece las tasas de interés, ¿qué sugerencia le daría a usted para que las tasas de interés sean bajas? Mire, en primer lugar, es importante que tengamos nosotros lo que yo le había dicho hace un momento. Esta buena reputación de la solidez o de la solvencia de la banca permite acceder a líneas de crédito poco más bajas sin que nos castigue tanto nuestro riesgo país, porque el riesgo país es el que encarece realmente las operaciones de crédito en el exterior para nosotros, para las instituciones bancarias del Ecuador. Entonces, en esa medida, nosotros podemos obtener recursos que permitan a su vez abaratar el costo de las operaciones de crédito. Por otra parte, es importante que haya mayor competencia. Entonces, en la medida en que haya un mejor panorama regulatorio, una mejor seguridad jurídica, en esa medida también nosotros vamos a poder generar más competencia dentro del sistema bancario. Y finalmente lo que tenemos también es que la metodología de cálculo de los precios de los productos y servicios, es decir, del justo lo que usted me está diciendo de la tasa de interés, esa metodología de cálculo tiene algunas debilidades en la que está vigente. Y efectivamente, si bien es la Junta de Política la que toma las decisiones alrededor de eso, la Superintendencia de Bancos de todas maneras ha presentado una alternativa de la metodología de cálculo. También nos interesa y ojalá pueda servir para que se tomen decisiones en función de eso. Entonces, eso tiene que ver con la racionalidad, a su vez, de la segmentación de los créditos que tenemos nosotros en el país. Entonces, estas son algunas de las opciones de política que yo entiendo también están siendo analizadas por la Junta de Política y Regulación. Ellos tienen también un proyecto presentado por el mismo Banco Central, y con base entonces en este tipo de propuestas, ellos podrán más fácilmente tomar una decisión y una resolución que beneficie efectivamente a la tasa de interés de los créditos. Lo otro es, usted me mencionaba que ha habido una reducción de los ahorros y de los depósitos del público, y esto es real, pues por el confinamiento. Hay algunos casos en los cuales las personas temerosas, ¿no es cierto?, han retirado recursos. Hay otros casos en los cuales, pensando en el confinamiento para poder financiarse mientras dure el confinamiento, también han retirado recursos. Sin embargo, hay dos formas de paliar esta situación de la disminución de los depósitos. La una es la que ya han hecho las instituciones financieras, que han traído recursos, las instituciones, me refiero bancarias, a la banca privada, han traído recursos por más de 2.000 millones de dólares, que es lo que nosotros hemos obtenido en los reportes que ellos nos presentan. Y de esos montos, las operaciones, el segmento más grande e importante son alrededor de 1.500 millones que están financiados a más de 360 días. Esto es bueno porque esto le da un oxígeno y un alivio en este sentido, pero no es suficiente, porque usted sabe que ante una entre comillas, paralización o baja de la actividad económica de alrededor del 65% de las industrias, evidentemente esto queda un poco corto. Entonces, por eso es importante el generar estos fondos, que es lo que nosotros le hemos propuesto al Ministerio de Finanzas, que es un fondo de apoyo a las MIPYMES para dar sostenibilidad a la cadena de pagos y también a la cadena de valor y al empleo. Y creemos nosotros que ese fondo debe llegar a un monto que por lo menos sea equivalente a la cartera que ha sido diferida, es decir, a los pagos que en este momento ya han sido diferidos, que son alrededor de 1.500 millones de dólares y que además van a seguirse sumando, porque no tenemos todavía el corte a mayo, recién tenemos el corte a abril. Entonces esos van a seguirse sumando porque la gente se sigue acogiendo a esa medida de alivio financiero.
Entonces, esto creemos nosotros que es lo que se necesita, seguir tomando y adoptando medidas que sean integrales, que le den, que no es una sola medida, que son varias medidas que le den este carácter de salida de este túnel, que es el que les acabo yo de comentar, que como se concibe ahora el restablecimiento de la actividad productiva de las diferentes industrias en el país. Entonces, sin lugar a dudas, hay algunas acciones que son positivas en términos de cómo miran también estos organismos internacionales al sector bancario privado, porque en esa medida también vamos a poder tener la posibilidad de recurrir a líneas de crédito del exterior. Magíster Ruth Arregui Solano, queremos agradecerle por haber estado con nosotros aquí en Huancavelica 830M, KHFM a nivel nacional, y Radio Alborada, la Super FM de Imbabura. Reconocido por su tiempo. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Un buen día también a los escuchas de Radio Huancavelica.